Buenas y bienvenidos aquí un día más a Mar de Curiosidad para escuchar el nuevo tema para la preparación del temario de las oposiciones de secundaria con la especialidad de tecnología. Antes de empezar vamos a saludar un poquito a la gente del chat. Bienvenido Albert Dragón, bienvenido Víctor Carrera. Así que os podéis ir sentando más o menos por primera fila. Hoy estamos poquitos, pero no pasa nada. Hoy hay muchos eventos televisivos e informativos. Pero aquí vamos a hablar de un tema que, bueno, yo creo que es bastante interesante. Es técnicas básicas de confección, útiles y herramientas características del trabajo con materiales textiles. Recordad que España, aunque no es una de las mayores productoras de textil del mundo, ni tampoco fabricante, sí que tiene un pasado industrial textil súper importante, sobre todo en las cercanías de los ríos. Aquí, por ejemplo, en Cataluña teníamos muchísimos textiles. Y la persona más rica una de las personas más ricas del mundo, o mejor dicho, la persona más rica de España, sería una persona que se dedica y que tiene una gran empresa dedicada a este sector, que sería el señor Amancio Ortega. Así que bueno, vamos a ver un poquito, pues sí, vamos a verle las entrañas a este sector, a ver cómo se produce el material textil, qué significa. Ya vimos en temas anteriores qué era el material textil, cómo se hacían las urdimbres y demás, y ahora vamos a ver cómo se va a confeccionar. Así que preparaos que empezamos. Muy bien. A ver, ¿qué vamos a ver de esto? Primero de todo, veremos las técnicas básicas de confección, departamento de estilismo, que es el diseño de la prenda, que va a ser lo primero. Recordad que diseñar al final va a ser igual que cuando diseñamos cualquier otro proyecto, o sea que primero se diseña, qué es la oficina técnica, a qué se dedican, por lo tanto, a hacer el patronaje, el escalado, el estudio de la marca, la oficina de métodos y tiempos, la fabricación de prendas, taller de confección. ¡Wow! Bienvenido Albert Dragón, que te teníamos perdido. El corte, el termofijado, la costura, la plancha, ¿vale? Después vamos a ver los útiles y herramientas características del trabajo con materiales textiles. Vamos a ver las herramientas de corte, para ver el corte convencional, el corte por presión, el corte automatizado y la parte de lo que sería la costura, que es la clasificación de máquinas de coser y los elementos de las máquinas de coser. Y por último, veremos el planchado de estas piezas de ropa. Aquí se pierde el patrón muy rápidamente. He de decir que es una de las pocas introducciones que he visto que tienen imágenes en la propia introducción, lo cual me ha dejado loco y me hace pensar que esto lo ha hecho una persona diferente. Así que veremos un cambio a lo mejor de estilo en el redactado. Pero bueno, nos iremos adaptando. Muy bien, vamos a ver la introducción. Dice, inicialmente el vestuario cubría necesidades elementales como taparse el cuerpo y protegerse del medio ambiente. Como podemos ver, por ejemplo, en las sociedades tribales, muchas veces la ropa tiene solo o mayormente una función protectora, no tiene ningún tipo de otra función. Que como consecuencia, el consumo estaba limitado a la reposición de las prendas de vestir cuando ya no solventaban estas necesidades. Es decir, tú podías tener la ropa hasta que ya se te caía a jirones. En la actualidad el vestuario ha adquirido nuevos significados, convirtiéndose en un reflejo del propio individuo, de su personalidad, también del estatus. Y es una afirmación de sí mismo en la colectividad. Mucha gente busca diferenciarse de los demás con la ropa, con el aspecto, ya lo sabéis. Es decir, se ha transformado una necesidad básica o primaria en otra de tipo social. No sé si os acordáis que cuando nosotros vimos el tema de la tecnología, hablaba mucho de convertir necesidades primarias en necesidades secundarias y demás. Pues este sería uno de los casos. Utilizando la terminología de Maslow, el vestuario y en general los productos textiles de consumo han pasado de cubrir necesidades básicas o fisiológicas a satisfacer necesidades de autoestima, reputación y prestigio. ¿Vale? Esto sería la función actual de la ropa. ¿Vale? Recordad que esto sería la teoría de necesidades básicas, que es más o menos lo que habíamos ido comentando, donde tendríamos las necesidades fisiológicas, después la seguridad, abrigo y confort conforme vamos avanzando, las necesidades sociales o de relación y
Cuando se cubre suficiente, empezamos a la autoestima o prestigio y la autorrealización. Que ya sería en el momento en el que ya ni siquiera nos da igual qué piensa la sociedad, solo queremos pensar nosotros sobre nosotros mismos, autopercibirnos como la persona que deseamos. Entonces cambiaríamos nuestro vestuario para que sí sea. Hoy es coser y cantar, muy buena esa, muy buena. Dice, la moda está en el centro de esta transformación y se ha erigido como motor básico del consumo de artículos de vestuario en los países desarrollados. Es decir, se genera una moda, que es una costumbre adquirida, y se fabrica ropa para cubrir esos productos requeridos por la moda. ¿Vale? La moda sería básicamente lo que desea llevar la gente, lo que se hace más común. Así que bueno, dice, detrás de esta moda que vende y estimula la demanda, existe una potente industria de textil-confección que la respalda y ofrece sus artículos al mercado. Por ejemplo, una de las bases del funcionamiento de Zara es estar reponiendo constantemente su stock. Con piezas nuevas, a lo mejor diseñan una pieza que le van a hacer 1000 unidades. O bueno, a ver, 1000 unidades me queda muy corto, pero a lo mejor 100.000 unidades. Hacen 100.000 unidades, cortan y tiran los diseños, ya está, y se olvidan. Y una vez se acaba, hacen otra nueva, y hacen otra nueva, y hacen otra nueva. ¿Qué hace eso? Que cuando tú ves una pieza en Zara, es algo exclusivo, porque lo vas a llevar tú. Cuando vuelvas a la tienda dentro de un mes, esa ropa ya no va a estar. Desaparece, por lo tanto es algo súper exclusivo y eso está cubriendo, si os fijáis, esta necesidad de autorrealización. ¿Lo veis, no? Un poquito cubre esta parte de arriba del todo de la pirámide. Y además a un precio bajísimo, o sea que está muy bien. Podemos considerar la industria textil como un gran proceso industrial de carácter vertical, que se inicia con la disponibilidad de fibras textiles. Recordemos que podían ser naturales, trabajadas, o podían ser sintéticas, que las naturales podían ser vegetales o animales, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bonito y barato. Dice, bueno. Que se inicia con la disponibilidad de las fibras textiles para elaborar productos intermedios como telas no tejidas, hilados y tejidos, de calada y de punto, los cuales constituyen las materias primas para la elaboración de un extenso catálogo de productos de consumo, tales como prendas de vestir, textil, hogar, textiles industriales, neumáticos, redes, paracaídas, mangueras, ¿vale? Hilos de coser de uso doméstico, calzado, etc. La industria de la confección incluye como actividad la producción de artículos textiles que no son de vestir, como sacos, toldos, paraguas, etc. Otra cosa que es del tema. Muchas veces nos basamos en que el textil es solo para vestir, pero hay muchos más productos, así que bueno, quedémonos un poquito con lo que nos dice por aquí. Esta última fase del proceso textil, la confección, será la que describa, o la que se describa en este tema. Aquí ya no veremos cómo se teje, aquí veremos la parte final. Llega el tejido y a ver qué se hace. Bueno, técnicas básicas de confección. Dice, coexisten en la actualidad dos formas de confección, la artesanal y doméstica junto con la industrial, ¿vale? Doméstica e industrial. A grandes rasgos, las prendas de vestir confeccionadas artesanalmente ofrecen singularidad. El sastre o modisto viste directamente al cliente. ¿Qué pasa? Esto es súper artesanal, es muy caro porque requiere mucho tiempo de una persona. Por lo tanto, son productos muy exclusivos. El proceso de costura puede realizarse a mano o a máquina y en el mismo taller de confección artesanal. Se desarrollan las siguientes fases del proceso, en contraposición a la confección industrial, que no puede ofrecer piezas tan singulares, aunque la tendencia del mercado exija fabricar series cortas de prendas, fijaos, series cortas de prendas, y de manera rápida para colocarlas a tiempo en el mercado. Produzco 1000, las envío a la tienda A, bueno, al mercado A, es decir, al país A, las distribuyo entre las tiendas en plan de 2 unidades por tienda y al carajo. Siguiente. Y me olvido.
Por otra parte, claro, eso tiene unos problemas de logísticas impresionantes. Es impresionante. Zara tiene una de esas redes logísticas que dan miedo. En cuanto al volumen, en cuanto a todo. Así que bueno. Vamos a seguir. Dice, por otra parte, en la organización de la empresa de confección se tiende a contratar partes proceso de fabricación de prendas a empresas externas y se flexibiliza la producción. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando estamos viendo empresas de producción de tejidos para una empresa primaria, estos no forman parte de la empresa. Es decir, si vemos una empresa que hace para Zara, no es Zara. Tanto en el proceso artesanal como en el industrial, las operaciones a realizar son básicamente las mismas, aunque en el industrial la productividad sea mucho más alta. Lo que significa que trabajarán con mucha más maquinaria, más personal y manejarán un volumen importante de materias primas, etc. Optimizan más el proceso. Bueno, en la figura 1 se representa un proceso de confección industrial en el que las líneas generales más adelante se concretará fase por fase. Se empieza con la creación en el departamento de estilismo de los modelos a confeccionar. Nos vamos. La dirección dice, hey, hay que hacer algo. Y entonces, bueno, tenemos el organigrama de la empresa, pues eso estará organizado para poder gestionar cualquier proyecto. Y entonces le aparece un comité de creación. Se inicia un muestrario. Se crea, se diseña. Esto vuelve al comité de creación de forma reiterativa hasta que el diseño pues tiene el visto bueno. Y entonces se nos va a una oficina técnica. Es decir, ya tenemos un diseño y ahora la oficina técnica tendrá que ver cómo se fabrica esto. Se va al estudio del modelo para la fabricación, se va a la oficina de métodos, el estudio de la fabricación de la prenda. Y entonces, bueno, ya se nos irá a la fabricación. ¿Vale? Se irá a la administración técnica que organizará la maquinaria y demás, se planificará la producción, igual que se planificaría cualquier otra planificación, bueno, cualquier otra producción industrial. Se enviará al taller de manufactura, se fabricarán las prendas y por último se enviará al vendedor y este dará, dará uso de la prenda. Obviamente del uso se retroalimentará una información al comité de creación. ¿De acuerdo? Siempre desde el cliente se devuelve información hacia el comité. ¿En qué forma? Pues en las típicas estadísticas de venta, en los cuestionarios de uso, en caso de que, bueno, viendo si los clientes vuelven a comprar el mismo producto, haciendo seguimiento de los mismos, o revisando estadísticas a través de las redes sociales para ver si la ropa que he confeccionado se usa más o menos, o si la gente se fotografía más o menos con esa ropa. Hay cientos de miles de estadísticas útiles para un comité de creación, que no sé cuáles usaría cada una de las empresas, pero obviamente es información que surge del cliente. Muy bien. Vale. Bueno, esto ya estaría explicado. Y entonces nos vamos al departamento de estilismo, el diseño de la prenda. Vale, vamos a ver un poquito de qué va esto. El proceso de producción empieza con el diseño de los modelos en el departamento de diseño o estilismo. Siguiendo los requerimientos del comité de creación en cuanto al tipo de prenda a fabricar, el número de modelos y precio, establecidos a partir de un estudio de mercado y adaptándose a la política de la empresa, el diseñador tendrá que realizar los bocetos de los modelos de temporada que formarán nuestro muestrario. ¿Vale? Es decir, hay gente que está todo el día haciendo diseños. Pues mira, esta temporada se llevará mucho el rojo combinado con no sé qué y además las letras de tipo asiático, chino, japonés tienen mucho éxito y los dibujos estos tipo asiático-japonés o a lo mejor, yo qué sé, el jugador de fútbol no sé qué, o a lo mejor los brillantes puestos sobre la zona de las clavículas y demás, pues no sé, esa gente es la que decide o cómo ha de caer el vestido o lo que sea. Una vez aprobados los modelos por el comité de creación, formado por el director general, el director de producción y el director comercial,
El siguiente paso es trasladar los diseños a la oficina técnica, ¿eh? para que inicie el estudio de las características de la prenda. En ocasiones, el entendimiento entre los dos departamentos implicados en el intercambio de información no es fácil. Esto es típico y ocurre en cualquier empresa. Yo tengo una idea y la tengo que trasladar. Si no la explico de forma correcta, exacta y demás, tengo el problema que el siguiente paso de la cadena queda un poquito a la interpretación. Y las interpretaciones no suelen ser muy exactas. Dice que esto es debido a la dificultad que existe en el hecho de plasmar los resultados de un proceso creativo a la concreción de las técnicas de patronaje. Es decir, si yo tengo una idea, es muy difícil conseguir convertirlo eso en una especie de patrón de buenas a primeras. Tengo que irlo probando, si no va a ser muy difícil. Para hacer el trabajo de la oficina técnica más asequible, el departamento de diseño elabora la ficha técnica de diseño, que consta de las siguientes partes diferenciadas. ¿Vale? Aquí vamos a ver un poquito lo que sería, cómo sería una ficha técnica de diseño. Dice datos de referencia. Se destaca el autor de la ficha, identificación del modelo, nombre comercial, límite de tallas que debe fabricarse en el modelo y la talla normalizada, que normalmente suele ser la talla estándar, la talla de la cual más voy a fabricar. Recordad que los humanos estamos distribuidos de forma gaussiana, tanto en alturas como en pesos. Por lo tanto, hay más gente en algún punto de ese cruce de campanas. Y ahí es donde seguramente, pues, teniendo en cuenta nuestro target objetivo, pues diseñaremos es lo de... Buscaremos básicamente cuál es la talla más estándar de nuestro producto, por ejemplo. Si usamos si vamos a crear ponle unos pantalones con dibujitos del Mickey y tal, tipo infantil, a lo mejor la talla media del pantalón no va a ser para gente de 1,90 m. Sí, no sé, pero a lo mejor buscamos un perfil más de chicos o chicas de 7 años. ¿Vale? Entonces, eso tienen unos tamaños concretos que tendremos que diseñar y tener en cuenta. Dice diseño y transformación, que representa la silueta anatómica que se vestirá con la prenda dibujada, ¿vale? Que es la silueta esta que tenemos aquí, ¿vale? Claro, exacto. H, I y J es la planificación del patronaje base. H, I y J. Mirad las tres partes del patronaje, ¿vale? Espalda, lado y lado. Es decir, un lateral, otro lateral y la espalda. En la ficha aparecen los datos base miniaturizados. En cada se detallan las características básicas del diseño, tales como el tipo de prenda y la visión de conjunto. Y bueno, y si hay alguna especificación básica y demás, pues como la identificación tridimensional de la prenda, límites, intervalos, tallas, valores reales, incrementos y la ficha de desahogos. Hay que tener en cuenta que esto estamos hablando de plantillas bidimensionales de hace bastante tiempo. Hoy en día con el modelaje en 3D esto ha cambiado una locura. Es un cambio bastante importante. Pensad que hoy en día se pueden probar diseños tridimensionales de las prendas que queremos hacer. Y que nos saque directamente los cortes más eficientes la máquina. Especificaciones para la sala de corte. Nos tendrá que decir los tipos de materiales, el tejido exterior, los forros, los sacos de bolsillo, adhesivos, material de relleno, etc. Piezas integrantes del modelo y la suma total de piezas de cada tipo de materia para poder hacer los cortes. Vale. Tenemos esto. Y esto se lo tenemos que mandar a oficina técnica. En plan de, oye, oficina técnica, trabaja con esto. Se encarga de estudiar, ensayar y definir los componentes. Dice delanteros, espalda, tapetas, etc. Y la confección de las prendas para la fabricación. No, narices. Dice las tareas a realizar en la oficina técnica pertenecen a dos grandes tipos. Por un lado, la definición de los parámetros para la confección. Bueno, yo ya ni te cuento con mi bata. Tipos de costura, pintadas, tipo de máquina de coser, aguja, hilo, recomendaciones para el cosido. Pensad que una pieza, dependiendo cómo esté cosida, tendrá un layout diferente de producción. Es decir, a lo mejor primero pasa por una estación de costura, a lo mejor luego pasa por una estación de
de adhesivado, lo que sea. Entonces, cada vez que produzcamos un nuevo producto, tenemos que hacer un cambio de layout. Lo cual significa que a lo mejor tengo que ordenar cómo va a ser el producto en base al layout actual de mi planta. Bueno, percal. Bueno. Vamos al patronaje. Dice, reciben el nombre de patrones los moldes de cartón, plástico o material similar utilizados para reproducir el contorno de las piezas que integran una prenda de vestir. Existen diversos tipos de patrones. Unos que llamaríamos patrón base, que es el patrón estándar. Su trazado está en relación a la morfología y medidas de la zona del cuerpo que pretenden cubrir y se dispone de patrones base para todo tipo de prenda con medidas rigurosamente normalizadas. Vale, esto sería el patrón estándar. Cuando quiero hacer un calcetín, pues ten el patrón estándar de los calcetines. La polisemia es malísima siempre. Bueno, patrones tipo. Es el patrón base al que se le ha realizado transformaciones según el diseño que permiten la confección del modelo en fase de verificación, es decir, el que estoy verificando. Y el patrón prototipo, que es el patrón definitivo, ¿vale? Preparado para realizar el escalado. Es decir, yo termino mi patrón prototipo, en plan de esto va a ser lo que va a salir para adelante. Son los patrones tipo previamente verificados y aprobados, ¿vale? Primero, tú tienes un patrón base, sobre ese construirás un patrón tipo y el que te parezca correcto se convertirá en un patrón prototipo. Queda claro, ¿no? Las operaciones a seguir en el proceso de patronaje son las siguientes. Toma de medidas. Para confección industrial se utilizan los denominados cuadros de tallas, que se dio un sistema de tallas para facilitar la normalización del proceso de patronaje. Darle las gracias a esa persona que decidió que de la M a la L había un salto súper pequeño y que de la L a la XL había una burrada de salto, ¿vale? A partir de una muestra representativa de las mediciones tomadas a 6.000 hombres de adulto, 5.000 mujeres, 4.000 niños adolescentes de 3 a 18 años, por todo, en este caso, el territorio español. Se establecieron por los sistemas de tallas normalizados, es decir, se midió un montón de personas y dijeron, bueno, las personas más o menos en estándar son así, ¿sabes? Y entonces a partir de ahí empezaron a hacer los patrones, ¿vale? Y los escalados. La toma de medidas para la elaboración del cuadro de tallas y en general cualquier toma de medidas, ya sea a nivel industrial o artesanal, se realiza de la forma estandarizada. ¿Qué significa esto? Que hay una norma UNE que explica exactamente cómo se miden las tallas de las personas. Que está aprobado por AENOR. Acordaos, AENOR es quien nos dirá cómo es la norma UNE que regula cómo se miden las personas para el tema del talla. Sí, menos mal que no midieron gorilas, ¿sabes? Sí. Bueno, tenemos de medidas horizontales el perímetro del cuello, ¿de acuerdo? Perímetro del cuello, longitud del cuello. Bueno, no longitud, bueno, sí, la longitud de la circunferencia del cuello. Que se toma una cinta métrica rodeando el cuello, asentando sobre la base del hombro y por debajo de la nuez. Perímetro del pecho, ¿de acuerdo? Que se toma la medida horizontal al suelo, abrazando al pecho por debajo de la axila y por encima de los telios. Los telios, para los que no conozcáis el nombre, sería el elemento de color diferente que tenemos en el pecho, ¿vale? El perímetro submarino... submamario, anda que yo voy bueno. Para prendas femeninas, que se toma pasando tangente a la parte inferior de los senos, ¿vale? El perímetro de cintura, que se toma pasando entre la costilla inferior flotante. El perímetro de muslo, solo prendas femeninas, se rodea el muslo tangente a la entrepierna. Y después tenemos las medidas verticales. ¿Qué tenemos? La estatura, los pies de la cabeza, sin diferencia. Marino. La séptima cervical al suelo, ¿vale? Nos vamos a la séptima cervical y al suelo. La séptima cervical a la cintura. De la cintura al suelo. De la entrepierna al suelo. El largo de brazo. Y el largo de hombro. Ya está. Y con eso tendríamos las medidas verticales y horizontales. Mirad si no hay que medir cosas para que el tema quede más o menos cuadrado. Muy bien.
Tenemos el trazado de patrones base, ¿de acuerdo? Y a partir de toda la información que consta en la ficha técnica de diseño de modelo, se traza el patrón en base a la función del tipo de prenda y con desahogo volumen detallado de la figura. En los patrones se deben de tener en cuenta también, aparte de la medida normalizada, el desahogo que quiere darse a la prenda según el diseño y la costura. Por esa razón aparece el concepto de medida de base definida como la suma del patrón en el nivel del pecho y la espalda, desahogo y la costura, ¿vale? Entonces aquí aparece todo el tema, ¿vale? Por ejemplo, desahogo. ¿Cuánto sería el desahogo? Pues en camisas, si es estrecha, 6 centímetros. Si es normal, 8 centímetros. Si es ancha, 10. Si es muy ancha, 12. ¿Vale? Sí, no. Aquí hay todo un tema, ¿eh? Aquí hay todo un asunto a tener en cuenta. Bueno, prendas de lluvia, prendas de abrigo, prendas de chaqueta. Vale. Tenemos que obtener lo que ya habíamos dicho, el patrón tipo, a base de probar uno y otro patrón normalizado hasta que tengamos el patrón tipo que queremos. Y después la concepción del prototipo, es decir, de todos los patrones tipo que tengamos, el que cubra las necesidades que queremos se convertirá en el prototipo. Y finalmente haremos una corrección del patronaje. Se hace si es necesario para mejorar el aplomo, cayente o aspecto de la prenda. Esto es importante. Siempre vamos a tener alguna corrección de patronaje. Cuando empecemos a fabricarlo, cuando hagamos algún escalado, lo que sea. Industrialización. Se trata de preparar el patronaje para fabricar la confección. Realización de patrones auxiliares de fabricación. De las piezas que forman la prenda por medio del cosido y el termofijado. Quedarán bien definidos en el patrón por medio de la representación de sus símbolos normalizados. Más normas. Los márgenes de costuras, dobladillos, ensanches, aplomos, piquetes y perforaciones. Es muy importante asegurarse que los patrones están bien señalizados para evitar demoras en el cosido. ¿Por qué? Porque si no vamos a tardar muchísimo más buscando todos los puntos de costura. Muy bien, por último, de esta parte, obviamente, la identificación del patronaje. Dice, cada uno de los patrones que integran la prenda que debe llevar consigo los diferentes símbolos de identificación que se refieren a la naturaleza del material. Tejido, forrería, entretelas, bolsillos. Debe constar con el nombre comercial del modelo o referencia, talla del usuario, las veces que se repite el patrón, los patrones totales del mismo tejido y por último, la flecha de posición del patrón debajo del tejido. ¿Vale? Oye, yo creo que de momento se entiende, ¿no, chicos? Yo creo que de momento vamos bien. Es decir, hay muchas medidas, hay 3 tipos de patrones, hay un proceso de corrección del patrón. Tenemos que dejarlo muy bien identificado porque si no podemos equivocarnos luego cuando nos pongamos a construirlo. O sea que yo creo que es fácil de entender esto. Estaríamos en el diseño todavía, ¿vale? Ahora nos vamos a escalarlo. Sí, yo tampoco, pero me ha gustado. Muy bien, escalado. Lo hemos dicho antes, pero lo volvemos a repetir. Básicamente es una vez que tenemos este patrón que ya nos funciona y está como nosotros queremos, tenemos que adaptarlo a todas las tallas normalizadas que la dirección haya elegido que son target para ese producto. Ya está, pues de la S a la XXL. Pues venga, pues hacemos todas las tallas de la S a las XXL. Estas zapatillas del 36 al 45. Pues venga, pues las hacemos. ¿Vale? Muy bien. El estudio de la marcada. Dice, una vez obtenidas todas las tallas a través del escalado, conviene determinar cuál será la mejor disposición de los patrones sobre la tela de manera que consiga minimizar el consumo de material. Esto se hace exactamente igual que cuando una máquina de oxicorte o una máquina de corte industrial tiene que elegir cómo cortar una pieza para intentar reducir al máximo la cantidad de metal desaprovechado en una chapa metálica para obtener la máxima cantidad de piezas de conformación. Es exactamente el mismo proceso. Antes se hacía a mano. Antes había un señor o varios señores o varias señoras que se ponían a dibujar los patrones y dar los patrones sobre las piezas grandes de tela para intentar aprovechar la máxima cantidad, y había toda una serie de técnicas y demás.
Hoy en día hay ordenadores, gracias a Dios, que con ciertos programas de diseño aprovechan al máximo la tela. Básicamente harían esto. Las materias primas, sobre todo los tejidos, constituyen una parte muy importante del coste global de la prenda. Con el estudio de la marcada, y el confeccionista puede concretar dentro de unos límites con el proveedor de tejidos el ancho más adecuado para rentabilizar al máximo la materia prima. El estudio de la marcada se realiza normalmente con el sistema de informatizado. Actualmente, con la incorporación de la informática en la industria de la confección, los sistemas tipo CAD, ¿vale? Computer Assisted Design, ¿vale? ¿Os acordáis? Y Computer Assisted Manufacturing, ¿vale? ¿Os acordáis de los dos? Permiten efectuar estudios de marcada de forma rápida y fiable. Claro, ¿cómo monto estas piezas en un tablero? Pues así. Básicamente, a la máquina le llega este diseño y entonces básicamente dice, venga, pues lo corta. Lo corta tal cual, ¿vale? Dame un segundo. Vale, dice, venga, nos vamos... Dice, los elementos necesarios para efectuar el estudio de la marcada y de forma informatizada son un digitalizador. ¿Por qué? Porque nosotros el patrón lo tenemos en físico, aunque lo podemos tener en digital. ¿Vale? Una pantalla gráfica y un plotter. El digitalizador es un periférico que transforma el perfil del dibujo del patrón en datos de entrada en el ordenador. Hoy en día, como el diseño se hace en ordenador, eso ya no está. Si el estudio de la marcada se efectúa manualmente, conviene seguir una serie de recomendaciones como trabajar con los patrones reducidos, en cierta escala. Colocar primero sobre una superficie que representa el tejido o materia textil los patrones grandes y aprovechar los espacios intermedios para colocar los pequeños. Combinar tallas grandes con pequeñas. Primero se ocupa el ancho del tejido y se procura utilizar el mínimo de largo posible. Tú intentas ocupar el ancho y entonces así vas pasando de lado a lado. Joder. Pero tú estás suscrito, ¿no? No. Vale, ahora lo entiendo. Vale, perdón. Pues entonces cada 15 minutos es 60 segundos, creo. Máximo. Vale, ok. Bueno, nos vamos a la oficina de métodos y tiempos. No pasa nada, hombre. Si además, con que estés aquí, yo estoy encantado. Dice, la siguiente fase en el proceso de confección es el estudio y la concreción del proceso de fabricación, que se llevará a cabo en el taller de confección, ¿vale? Eso lo tenemos claro. Es lo mismo que la producción para cualquier sistema. Dice, la oficina de métodos y tiempos elabora la lista de operaciones para la fabricación de la prenda. Hace un estudio de los tiempos y los métodos de trabajo y cálculos de producción referidos al personal y a máquinas. Muy bien, vamos ya a la parte de fabricación, ¿vale? Dice, a partir de este punto se determina con el proceso de preproducción o proyecto y se entra de lleno en la fase de producción de prendas de vestir. ¿Vale? Aquí está concretando mucho de prendas de vestir, pero bueno, recordad que podíamos estar en cualquier tipo de producto textil. Muy bien, dice, las diferentes fases que podemos ver en la figura 6 del proceso de confección deben adaptarse a las nuevas exigencias de la producción. A ver, ¿qué habla aquí? Tenemos el taller, ¿vale? Que será una industria. En ese taller o en varios talleres tendremos la parte de corte, la parte de costura y la parte de acabados, ¿vale? Recordad que empezábamos por el corte. Tenemos el corte. Lanzan una OF, una orden de fabricación, a la que estarán asociadas una serie de instrucciones de trabajo, ¿vale? Entonces, disponemos el corte, preparamos los tejidos, hacemos la marcada, ¿vale? A través de oficina técnica. Acordad que ya nos decían, oficina técnica nos tiene que haber dado la marcada. ¡Hombre! ¡Wow! Muchísimas gracias, Víctor Carrera, por esa suscripción. A Alberto Beldragón. Bienvenido a la tripulación, Alberto. Ya no te saltan más anuncios, espero por favor. Sé bienvenido. Muy bien. Vamos a extender la marcada. Luego cortaremos. Revisaremos la operación del corte, ¿vale? Para que todo esté bien. ¿De acuerdo? Hacemos paquetes y preparamos la hoja de ruta. ¿De acuerdo?
Enviamos los paquetes a la parte de costura y entonces nos vamos a la parte de costura, que puede estar en la misma empresa o puede estar en otra. Venga, tenemos la costura. Orden de fabricación, instrucción de trabajo. ¿Vale? Preparamos el trabajo. Repartimos los paquetes. Se realiza la operación de costura y se revisan las prendas para que todas estén correctas. Cuando las que estén bien, es decir, las que superen el muro de calidad, se irán a la parte de acabados. Instrucción de trabajo para acabados. Se hace el planchado, el plegado, el embolsado y una vez embolsado y encajado se enviará al almacén de expedición. Y una vez esté ya en el almacén de expedición, porque esta gente no tiene una zona de almacén para material acabado, solo tiene expedición, ya se envía directamente al consumidor. Aquí se han comido como 30 pasos logísticos, pero bueno, está simpático, ¿vale? Está simpático. Yo creo que se entiende. Yo creo que no hay mucha duda en esto. Dice, dice, aunque la automatización integral del sector parece imposible, en gran medida debido al tipo de materia prima que maneja. Porque recordemos que el problema del tejido es que como cada tejido era diferente y como cada parte del patrón es totalmente diferente y como cada forma de trabajar es totalmente diferente, automatizar sería tener máquinas capaces de estar preparadas para todos los tipos de producción posible, para todos los tipos de corte posible, para todas las formas de corte posible, y eso sería carísimo. Esas máquinas serían, o al menos de momento, serían muy muy caras. Entonces las personas, de momento, somos mucho más baratas que esas máquinas. Por lo tanto, de momento es difícil automatizar completamente. Bueno, dice que tiene un bajo grado de estabilidad dimensional, creando problemas de manipulación. Se van introduciendo paulatinamente automatizaciones parciales en algunas operaciones, como la conducción aérea de las prendas en la sala de costura, poniéndolas en una especie de carril que vayan viajando de un sitio a otro, y cierta robotización en algunas fases de la costura y del planchado. ¿Vale? Es decir, allá donde se va pudiendo y va saliendo a cuenta, pues se sustituiría un operario por una máquina, y esos operarios se sustituirían por técnicos de mantenimiento, por personas que ya no están en la costura, que estarían manteniendo, fabricando y diseñando. Muy bien. Nos vamos a la parte del corte. El corte corresponde a la primera de las 3 etapas operativas de la confección industrial. Se corta la tela según el perfil de los patrones, lo cual es claro. Y se preparan las piezas cortadas para fabricar el trabajo en la sala de costura. Muy bien, antes de proceder al corte de las piezas se extiende el tejido sobre la mesa de corte. Esto ya lo hemos dicho, que forma varias capas, una especie de colchón, y se dibuja sobre el colchón la marcada. Ponemos varias capas, hacemos la marcada y cortamos varias capas simultáneamente, porque si no nos sale muy caro. A diferencia de con el metal no tiene un colchón, solo se pone una capa. Sí, sustituir operarios por máquinas. Es complicado. Bueno, muchas veces no es sustituir un operario por máquina. Por ejemplo, hay muchas industrias que lo que se usa es máquina que asiste al operario. Por ejemplo, en la industria textil no se sustituye a una persona que teje por una máquina de tejer. A lo mejor se sustituye por una máquina de tejer y un operario que opera la máquina en vez de tejer él mismo. Cosas así. Es una ayuda, una asistencia al operario que puede mejorar, obviamente, o mejorará su producción y puede mejorar sus condiciones de vida. Eso también, o condiciones de trabajo, también hay que decir. Vale, muy bien. Dice, en función del sistema de corte que se utilice después de la marcada, se efectuará el destrozado, que consiste en cortar en bloque el conjunto de capas de colchón sin seguir los perfiles dibujados por los patrones. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de cortar la tela justo por donde marca el patrón, cortaremos un poquito por fuera, ¿vale? Dejaremos margen, ¿vale? Obteniendo así pequeños bloques de tejido que se manipulan más fácilmente. Después se realizará el afinado, que es el corte posterior al destrozado, siguiendo los perfiles marcados. Es como cuando te dan el dibujo y eres de primaria y tienes que cortarlo, y lo cortas como muy por fuera para evitar esto, y después vas poco a poco afinando el corte, ¿vale? Sería más o menos eso. Bueno, vamos a ello. Dice...
vamos a ver lo que sería el corte convencional, ¿no? Que es el sistema más utilizado, aunque tecnológicamente es el más elemental. Básicamente sería volver al tema de las tijeras. La fase de corte comienza con el extendido de la tela. Los elementos de trabajo que intervienen son la mesa de extendido, el cargador de pieza y el carro extensor. Por medio del plotter se dibuja la marcada, ¿vale? Ya lo hemos visto, a tamaño natural, y la referencia sobre un papel que se colocará encima del colchón y servirá de guía para el cortado, ¿vale? Que es el que irá a cortar. ¿Vale? Convencional. Tenemos el patrón base, el escalado, las marcadas. Estiramos las telas, las destrozamos. Le pasamos una cinta, repaso de piezas, el numerado y el empaquetado. Y ahora veremos los siguientes, el de presión y el informatizado. Muy bien. Tendríamos el elemento de corte, la máquina cortadora, el dispositivo de sujeción, que sería el que estiraría. Hacemos el extendido. Y aquí tendríamos un troquel. Esto ya veremos que sería el de corte por presión. Sería el corte convencional, que básicamente tendríamos una zona de extendido, o la zona de destrozo, y bueno, y después la caja de la cinta que nos llevaría hasta el empaquetado. Bueno, el corte por presión. ¿Qué es el corte por presión? ¿A qué nos dedicamos con eso, no? Se realiza con máquinas de cortar por troqueles, que son patrones cortantes de hierro forjado, hoja de acero o alambres, que utilizan un sistema de prensa que transmite el útil cortante la presión necesaria para efectuar el corte del colchón. Tiene que ser un material que pueda rasgar, que pueda dañar, que pueda cortar todas las piezas que tenemos sobre el colchón de una forma lo menos vasta posible. Yo creo que esto sería importante, ¿no? Por lo tanto, necesitamos que sea un corte de gran precisión y rapidez. Una cizalla, gracias. Una espada samurai también, seguramente sería lo mejor. Pero tiene el inconveniente del elevado coste de fabricación de los troqueles. ¿Por qué? Porque cada vez que cambiemos la marcada, tiene que ser diferente. Este es el gran problema. El corte a presión, el problema es que a la que la pieza cambie mínimamente, ese troquel ya no nos sirve. Tenemos que hacer un troquel nuevo. Y entonces ya nos sirve. Es un problema importante, ¿eh? Por lo que es solo rentable para productos estándar, es decir, algo que no paremos de hacer exactamente igual siempre. Existen 4 variantes del sistema de corte por presión que corresponden a concepciones distintas del troquelado, ¿no? El de pieza suelta, que se parte el bloque de tejidos destrozados, que se colocan en el plato inferior fijo, se ajustan al troquel y se hace descender el plato superior. El bloque cortado queda imbuido dentro del troquel y se tienen que sacar a mano las piezas cortadas mediante el expulsor incorporado al propio troquel, que sería un palo que empujaría la pieza, básicamente. También sufren desgaste los troqueles, correcto. También hay que sustituirlos por propio desgaste. De marcada entera, dice, se parte las telas estiradas sin destrozar, el troquel tiene las dimensiones de la marcada y las prensas utilizadas normalmente no cubren toda la marcada, por lo que actúan por secciones transversales sucesivas. En plan de cada 3 metros se repite el tema, pues el troquel a lo mejor mide 3 metros y va repitiendo y va cortando todas las piezas. De tela suelta, ¿no? Dice que es un sistema muy utilizado para grandes producciones estandarizadas de tejidos de punto tubular. El corte se realiza mediante láminas adaptables al patrón de corte o alambres con el perfil que marcan los patrones. Y bueno, tendrías una pieza de tejido que estás estirando, tiene una zona de aproximación, un troquelado y básicamente eso se iría directamente a la zona de... Después, por supuesto, tendríamos el corte informatizado, que sería el más semejante al que podemos ver, por ejemplo, en el corte para metales. Yo creo que se os hace una idea del corte a presión con agua, del corte, por ejemplo, con láser, ese tipo de cortes, pues sería parecido. Está integrado en un conjunto de sistemas informatizados que inician con la digitalización de los patrones del modelo. Los elementos de corte utilizados en los sistemas de control numérico pueden ser la cuchilla metálica, el rayo láser, el chorro de agua y el chorro de gas plasma. En todos los casos, el cabezal de corte está montado en un puente que se apoya por ambos lados de la mesa de corte y tiene un movimiento longitudinal. En cambio, el cabezal se mueve por el puente en sentido transversal a la mesa. Entonces, básicamente, pues uno se mueve en este sentido y el otro se mueve en este sentido.
Entonces conseguimos el movimiento bidimensional, ¿vale? Tenéis que entender que tiene que ser un movimiento fijo, no puede tener oscilaciones. El proceso de trabajo en este tipo de corte comienza con la preparación del colchón en la mesa de extendido y posteriormente se transfiere el colchón a la mesa de corte. Se compactan las telas para evitar deslizamientos y se efectúa a continuación la petición marcada en el sistema de control y la puesta de origen del corte. Se corta con la marcada con realización de piquetes, agujeros y finalmente se evacúan las piezas cortadas de la mesa. Ventajas. Ya no tenemos que tener en cuenta de cuántas piezas va a ser la serie. ¿De acuerdo? Es decir, nos dará igual porque básicamente podemos hacer tantas como queramos. Para series más o menos cortas, pero más largas que para un sistema artesanal, este sería el óptimo. Es decir, números muy pequeños a mano, el estándar. Números medianos, corte. Números muy grandes, troquel, ¿vale? Bueno, después tenemos otra parte del proceso que sería el termofijado. Dice, las entretelas son elementos que forman parte de las prendas de vestir, pero que están ocultos entre el tejido exterior y el interior y el exterior. Y cuya misión es reforzar, dar forma, grosor y resistencia, ¿no? En el caso de que las entretelas tengan que termofijarse en vez de coserse, deberán fijarse al tejido antes de entrar en la fase de costura. Las entretelas termoadhesivas son aquellas que se adhieren al tejido después de la aplicación de calor. Están formadas por dos partes. Una tela base o soporte y la otra es la resina termoplástica distribuida por la tela. ¿Vale? Es decir, tenemos una tela, tenemos un termoplástico que se va a adherir por el interior de las telas y entre las telas. Cuando se aplica calor en la entretela, la resina pasa de estado sólido o viscoso sin llegar a ser líquido porque puede manchar el tejido exterior. Es decir, porque si no se nos iría. Vaya tela, totalmente. En este estado viscoso adquiere propiedades adhesivas que están en función de la afinidad química entre la resina y el tejido. Básicamente es como un epoxi. Otra cosa es que además genera cadenas polimerales mientras se está solidificando nuevamente, así que queda agarrado con ese polímero, ¿vale? Dice, el éxito en el proceso de termofijación de la entrada depende tanto de la calidad de esta como de la regulación de los parámetros del proceso de termoadhesión, es decir, si nos equivocamos en el proceso se separará nuevamente. Sí. Esas son las de termofijado. Normalmente al termofijado se le añade una costura. Normalmente. De los principales factores en el proceso son la temperatura, el tiempo de aplicación del calor y la presión ejercida. Debe considerar también otro factor, aunque menos crítico, el enfriamiento. Cómo de rápido pierde la temperatura. Este aplicado inmediatamente después de la termofijación sirve para consolidar la nueva estructura y prevenir posibles deformaciones que pudieran producirse durante un enfriamiento natural, que es lento, y por manipulación de piezas cuando la resina está aún en estado termoplástico. Madre mía. Dice, el enfriamiento muy rápido causaría también problemas al provocar el endurecimiento de la resina antes de haber penetrado totalmente en el tejido y de formar los polímeros necesarios, dando como resultado una mala adherencia. Bueno, nos vamos ya a la costura. Dice, la costura es en el proceso de... espérate un segundito. Vale. Dice, la costura en el proceso de confección está considerada la fase más larga y compleja. Si bien los avances tecnológicos han conseguido reducir la intervención humana en el proceso de patronaje y corte y han mejorado la productividad en la fase de acabados, que es lo que hemos hablado antes, la costura continúa llevándose a cabo con intervención del operario. Esto es lo típico que veis en... Esta es una fábrica de Zara, esta es una fábrica en Bangladesh, esto tal. Esa parte esta de costura. Porque realmente después, si os vais, por ejemplo, a una fábrica de corte, no veréis casi ninguna diferencia entre una fábrica de corte de metal y una de textil, salvando las distancias.
y es una de las fases en las que más tiempo se invierte. La automatización en esta fase tan importante se hace especialmente difícil debido a la propia naturaleza del tejido, ya que la flacidez e inestabilidad de la mayoría de tejidos hacen que la sujeción, desplazamiento y manipulación automática de las partes de la pieza a confeccionar sea muy complejo. Los robots tienen muchos problemas, muchísimos problemas, cogiendo, tocando y moviendo textiles. Lo vemos rápidamente cuando los tactos del robot se enganchan en plásticos o en hierro, lo tienen bastante fácil, pero cuando van a un textil que se les deforma, que no lo pueden succionar, que no lo pueden coger, es complejo. Para un robot es complejo. La operación de cosido se efectúa por maquinaria de coser controlada por el operario, lo que permite realizar el trabajo de forma rápida y eficaz. Esto es un operario ayudado por una máquina. Ahora no lo recosen, te venden el stop rain total. Madre mía, ya verás tú dentro de unos años cuando se suelte todo. La función de la máquina es la de unir dos o más telas, o adornarlas mediante el hilo de coser como elemento de unión o adorno. Según el tipo de trabajo que realicen y debido al alto grado de especialización, podemos encontrar máquinas de uso general, máquinas zigzag, de cerrar, de sobrehilar. Es decir, habrá máquinas estándar que harán de todo, que es la típica, a lo mejor que se compraría vuestro padre, vuestra madre, ¿sabes? Que sería la polivalente. Y después tendríais la de que solo hace zigzags, la que solo hace cierres, que sería más industrial. La tarea de la máquina de coser consiste en pasar series de puntadas dando lugar a costuras y pespuntes. Bueno, vamos a ver la puntada, ¿no? Que es la unidad de entrelazamiento o ligado de uno o varios hilos entre sí, a través de un material a intervalos constantes. Ya está suelto, ya lo he cosido, que pase el agua que quiera. Una serie sucesiva de puntadas de la misma configuración define el tipo de puntada y se clasifican en 6 grandes grupos con subgrupos. Es decir, esto es una locura. Por eso, esto es tecnología. Recordemos que esto es tecnología. Y bueno, dice la puntada del grupo 100. Dice puntada de cadeneta simple, ¿no? La puntada 101. Esta es la típica que he visto, esta me la conozco. La 301, la 103 no sabía ni que existía, la 401 se parece. Dice, está formada por uno o varios hilos pasados es decir, un hilo que pasa solo por un lado de material, ¿sabes? Hilo que pasa solo por un lado de material y el otro que pasa de lado a lado. Muy bien. La 101 se realiza con un solo hilo, proporcionando costuras elásticas y fuertes, pero se deshace fácilmente. Se emplea para cerrar sacos, pegar etiquetas, hilvanar y tal. La 103 se basa en la 101, pero se aplica al borde del tejido. Se utiliza en el dobladillo como puntada invisible. Las puntadas del grupo 200, que son las puntadas a mano, de estas he hecho. Son puntadas tradicionales en el uso doméstico y artesanal. Se forma con dos hilos pasados de un lado a otro del material y se emplea para coser el borde de solapas y cerrar corbatas. Esto lo he hecho. La puntada del grupo 300, puntada doble pespunte, puntada plana. Sí, bueno, cuando tocaba embarcarse y no tenías a nadie que te cosiera, uno de los materiales que te tenías que llevar a los barcos era hilo blanco y negro y el conjunto de agujas y un dedal. Y aprendes, al final aprendes. A base de vídeos de YouTube. A ver cómo coño se teje esto. Bueno. La 301, que es la más utilizada en este grupo, está formada por el hilo o hilos de aguja que se entrelazan en un hilo inferior suministrado desde una canilla. Este tipo de puntada plana no origina costuras tan resistentes como las de doble cadeneta. Por eso se utiliza en operaciones de acabado en las que prima la apariencia a la resistencia, ¿no? La de tipo 400, que sería la de doble cadeneta, dice, es la puntada más resistente, elástica y segura, por lo que se emplea en todo tipo de prendas de vestir y de calzado. Este tipo de puntada se diferencia de las del grupo 100 en que se emplea un hilo adicional inferior áncora que queda en la parte inferior del material, de forma que el hilo de la aguja pasa a través de este para equilibrar la puntada. Wow.
Eh... Para que veas, señores. Aquí estamos el equipo de costura. Víctor, apúntate a costura con nosotros. Bueno, punta del grupo 500, que sería la de sobrehilar, que sería la del overlock, que está formada por uno o más hilos de aguja o de áncora, con al menos uno de los hilos pasando por encima del borde del material que se está cosiendo. Este tipo de puntada se emplea para pulir los bordes de cortado de tejido. Y la del grupo 600, que es la flat lock, que, bueno, que utilizan entre 2 y 4 hilos de aguja, generalmente hilo de áncora, y 1 o 2 hilos de recubrir. El hilo de recubrir se sitúa por encima de la superficie y queda sujeto por 2 hilos de aguja y el hilo de hilos de áncora, que se entrelazan con los hilos de aguja bajo el tejido. Hombre, ¿qué dices? Los dedales son fáciles. La costura y los pespuntes. Podemos definir la costura como una serie de puntadas que unen 2 o más piezas de material y se utiliza para juntar piezas. Se entiende por pespunte una serie de puntadas para ornamentar, acabar bordes o reforzar alguna prenda. Las costuras y los pespuntes se agrupan en 6 grandes tipos, ¿no? El grupo SS, que son las costuras superpuestas, el grupo LS, que son las solapadas. Aquí podemos ver una serie de pespuntes, ¿de acuerdo? El grupo LOS, LF, LS, LFS, LSS y el BS. Madre mía, aquí. Aquí. Uf. Bueno, Víctor se apunta a la secta. Vale, muy bien. Dice la plancha. Vamos a la plancha. Dice, el recorrido que lleva la materia textil a transformarse en prenda de vestir llega a su fin con el ennoblecimiento del artículo por medio del planchado. Es decir, dejarlo totalmente planchadito y demás. El objetivo es dar un nivel mayor de posibilidades de uso y un mejor aspecto. El planchado tiene por objeto dar a la prenda el aspecto final con el que llegará al usuario. En la sala de planchas se realizan también otras tareas destinadas a dar mejor presentación a los artículos, como el abrochado, que es el cierre de la prenda, el plegado, el etiquetado y finalmente el encajado en bolsa. El planchado puede realizarse de 2 formas, una es manualmente y la otra mecánicamente. Por lo tanto, podemos referirnos al planchado manual y el planchado mecánico o prensado. Según el tipo de materia a planchar, existen 2 procedimientos de plancha. El planchado en seco, que es para algodón y demás, y el planchado en húmedo, que es para lana, que serían los nuestros, y las materias sintéticas. En el proceso de planchado tendrán que controlarse 3 parámetros básicos, a saber, la presión, la humedad y la temperatura. A los que cabe añadir el enfriamiento también, pero bueno. Estos parámetros tendrán que ajustarse a la composición de los materiales textiles utilizados para confeccionar la prenda. Los fabricantes de planchas y la industria textil confección emplean los símbolos y las recomendaciones para conservación o planchado de los artículos, ¿vale? Y aquí vamos a ver lo que son. Hay artículos que no se pueden planchar, hay artículos que no se puede utilizar, no se puede utilizar vapor, que hay algunos que no permiten una temperatura superior a 110 grados, temperatura media máxima de 150 grados y temperatura alta, la de 200 grados, ¿vale? Hasta 200 grados. Y bueno, nos vamos a los útiles y herramientas características del trabajo con materiales textiles. Vamos a ver qué útiles tenemos para trabajar por ahí. Bueno, hay una figura más adelante que se muestra el material de costura básico, ¿de acuerdo? Y ahora, como aquí nos explica más o menos dentro de las imágenes que iremos viendo, ¿de acuerdo? Vamos a irlas viendo más adelante, ¿no? Tenemos el corte, ¿no? Que sería el corte convencional. Dice, en la materia textil se ha de preparar antes de proceder al corte los elementos de trabajo que configuran, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar? Mira, por ejemplo, este sería el típico, es que además esto... ¿Quién no ha tenido prácticamente todos estos materiales? La cinta esta, yo soy muy fan de esta cinta. Elemento de marcado,
tenemos un lápiz, estos para patronaje, las tijeras de corte para textiles. Tenemos varios carretes. Tenemos el dedal. Tenemos las agujas. Tenemos los imperdibles. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El típico elemento para poner todas las agujas. Y la máquina de coser. Bueno, dice mesas de extendido. Tienen raíles laterales que permiten la circulación de los carros extendedores. Su superficie está llena de pequeños agujeros por los que circula aire para facilitar la manipulación de la tela. Ay, madre mía. Vale, el cargador de piezas, que consiste en una noria en la que se depositan las piezas del tejido a la altura de carga del carro extendedor, ¿vale? Que sería este de aquí. El carro extendedor, básicamente, que consiste en una plataforma móvil a lo largo de la mesa sobre la que se deposita la pieza de tejido a extender. Existen carros extendedores que incorporan dispositivos de lectura y detección de defectos sobre el tejido. Locura. Y de visión óptica y todos los rollos. Esto hay auténticas locuras. Máquinas de cortar, ¿no? Tenemos la de cuchilla circular. Pueden estar accionadas por un sistema neumático o por un sistema eléctrico. El principal inconveniente de estas máquinas es que no mantienen el perfil de corte en toda la altura del colchón. La propia curvatura de la cuchilla crea diferencias de corte desde la primera a la última capa, ¿vale? Como es cilíndrica, pues no corta igual en todas las superficies. De cinta, que son máquinas que efectúan el corte por medio de un fleje afilado aproximadamente 1 centímetro de ancho y espesor inferior a 1 milímetro, palmando en forma de cinta sin fin. Después teníamos el corte de presión. No sé si os acordáis que habíamos hablado del corte de presión, ¿vale? Ya nos lo habían explicado antes. Dice, bueno, es que es técnica de pieza suelta, de marcada entera y de corte de pieza suelta, que es lo que nos han explicado ahí arriba. Y el corte automatizado, que también nos lo han explicado arriba, que teníamos el de cuchilla, ¿vale? Con cabezales de corte. Veréis, este sería el típico cabezal de corte, ¿de acuerdo? Muy similar al que podríamos ver para otros productos, ¿vale? Y el de sistema de control, que tendríamos, por ejemplo, el sistema de láser, ¿vale? Que tendríamos un movimiento longitudinal y un movimiento horizontal, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos también el corte por chorro de agua. Y el sistema de agua permite cortar, ojito, hasta 4 centímetros de tela, ¿de acuerdo? Y además casi no gasta agua, porque ese agua que usamos lo recirculamos, ¿de acuerdo? Además, esta función del tipo de hilo utilizado, por lo que se refiere a la nitidez, el sistema tiene mejor resultado en telas fabricadas con hilos muy torcidos, ¿vale? Porque cuando se corta con agua, básicamente despedaza los hilos, los destrozaría. Hay corte por plasma, ¿no? Que llega a 10.000, 20.000 grados centígrados. Y como está cortando tan específicamente, el aire de alrededor casi no se calienta y prácticamente no hay riesgo de incendio. Además usamos gas inerte alrededor para que no se incendie. Y cortes también por formas tan curiosas como por ultrasonidos. Dice, el elemento de corte es una cuchilla que oscila a una frecuencia ultrasónica. Las oscilaciones garantizan un corte rápido y preciso de los contornos. Vale, después tendríamos la parte de la costura, ¿no? Que tendríamos primero una clasificación. Máquinas de coser. Que sería el elemento básico en la fase de confección, es la máquina de coser, ¿de acuerdo? Y la clasificamos, pues, que vamos a ir a ver ahora. ¿Qué tendríamos de elementos, no? Tendríamos la tira de hilos, que hace descender el hilo inferior por medio del hilo superior a través de las telas, ¿vale? Va pasando el hilo superior por el hilo inferior, ¿vale? Y hace este proceso de ascenso-descenso.
Los discos de tensión, dice su misión es regular el suministro de hilo mediante el frenado controlado. Y la barra prensatelas, que es una barra vertical que sujeta la tela por presión mediante la formación de la puntada. La presión se consigue con un resorte. Esto lo conozco, este tema lo conozco. De forma que existe cierta elasticidad a pasar de distintos gruesos del tejido, por lo que, aunque el tejido cambie de grosor, no nos va a pegar un salto muy brusco. Este muelle va a ajustar. Este sería un tirahilos rotativo, ¿vale? Este sería el garfio que en la parte inferior, que es el que haría la puntada. Esto empieza a girar, ¿vale? Empieza a pillar el hilo, pasa por el otro lado, lo deja ir, ya está avanzando el siguiente hilo, lo suelta y el siguiente hilo ya está conformándose en la siguiente vuelta del garfio. ¿Vale? El garfio va a montar la siguiente vuelta mientras el hilo ya se ha montado. Este sería el garfio, la barra de la aguja y la barra esta prensatelas con el muelle que nos permitirá pasar por diversos grosores. Yo el que he visto típicamente es que aquí había como una especie de tornillo y tú tenías que ir jugando con el tornillo para ir cambiando la presión del prensatelas, pero bueno. Vale, ya hemos visto un poquito esto. Tendríamos el mecanismo de transporte, de acuerdo, y las aberturas planchas, que es la abertura por donde pasará al garfio. Muy bien. Después tendríamos, por supuesto, al final el planchado. Buah, casi, ¿eh? Dice, el objetivo del planchado, esto ya lo hemos visto, era dar un resultado final mejor para poderlo vender a mejor precio y poder dar un mejor servicio al cliente. Tendríamos las planchas de mano, estas las conoceréis porque son las que tenemos en casa, básicamente. Consistirían en una resistencia que incluye además un depósito de agua y otros productos que nos permite además soltar vapor en el momento que nosotros queramos, abriendo una válvula. Entonces, básicamente, hacemos pasar el agua por un sistema de válvula, calentamos sobre el nivel de evaporación y saldría ese vapor sobre el producto. Entonces, la resistencia estaría en la plancha metálica que está tocando al producto. Las planchas de mano semi-industriales pueden ser de color seco, de calor seco, o de calor húmedo. La plancha de vapor es un modelo de congelador de vapor que es independiente de la plancha, es decir, aquí ya no nos llega agua, nos llega vapor, ¿vale? La mesa de planchado trata de una superficie metálica vaporizante sobre la cual se sitúa la prenda para planchar manualmente. Tendríamos la prensa de planchar, ponemos el producto, cerramos y básicamente la prensa nos da la forma. El sistema consiste en una prensa con dos platos metálicos calentados, característicos en función del tipo de prenda y con movimiento de aproximación, y separación controlado de forma manual. Cogemos, ponemos, cerramos, pulsamos, termina, se abre, se saca y se pone la nueva, ¿de acuerdo? También tendríamos una cosa que son las cámaras vaporizadas, que son cámaras que se utilizan con prendas de punto y aquellos tejidos que más que un planchado necesitan un alisado. Este sistema, la prenda colgada se introduce en una cámara en la que se aplica vapor y aire caliente frío, aislando posteriormente de forma ¿vale? Alisando posteriormente de forma manual. Maniquís vaporizadores, ponemos el maniquí básicamente por dentro del maniquí, le tiramos vapor hacia afuera y pasaría a través de la tela. El objetivo no es el planchado, sino el alisado de las prendas. Este sistema se coloca una prenda de vestir sobre un maniquí de tejido. Y bueno, vamos a hacer la conclusión ya del tema. De la importancia del vestido a lo largo de la historia queda patente en un inicio a nivel industrial, desde la antigüedad a nuestros días, posteriormente íntimamente ligado a la moda como medio de expresión del ser humano y en muchos casos como símbolo de individualidad y de pertenencia a un grupo. La inclusión de la tecnología más avanzada en el desarrollo del mundo textil está abriendo nuevas y atrayentes posibilidades, tanto estéticas,
médicas, deportivas, etc. Ya lo vimos sobre todo en lo que eran propiedades de los textiles. Este tema completa el estudio de los materiales textiles. Es verdad, este es el último tema de textiles. Hemos terminado textiles. Revisando las diversas actividades que se desarrollan en la industria de la confección, así como de los diversos útiles y herramientas de trabajo imprescindibles para trabajar con materiales textiles. A lo largo del tema se analiza paso a paso el corte, el termofijado, la costura y la plancha, describiendo cuáles son las condiciones óptimas y cómo se llevan a cabo estos procesos. Un bis. Por aquí están pidiendo otra. Bueno, maravilloso, maravilloso. Pues con esto terminamos los textiles, tema 33, señor. Muy bien. Bueno, vamos a despedirnos para la gente de YouTube, como hacemos siempre. Muchísimas gracias por haberos pasado por este tema, haberos estado escuchando este temario. Si estáis viendo la serie, por lo tanto, si este es vuestro tema número 33, muchísimas gracias. Si no, ya sabéis, hay una lista de reproducción donde están todos los temas de las oposiciones de secundaria para tecnología. Y si os ha interesado la parte de textiles, hay 3 o 4 temas más. Seguramente monté listas de reproducción para los subgrupos, para los subtemas. Nada, este vídeo se está reproduciendo en directo en Twitch. Cada noche, de lunes a jueves, más o menos, tenemos un directo a las 10:30 de la noche, donde podéis verlo y disfrutar en directo, hacer preguntas y demás. Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, suscribíos, compartid. Y nada, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Mar de Curiosidad y buena prueba.